hablamos de un gran desacuerdo, significa sin lugar a dudas del Señor, pero a mí no me afecta. Yo puedo seguir teniendo la comunión como si no hubiera sucedido nada. Yo puedo ver a la gente y seguir tratando la amistad y tener ese compañerismo con quien haya sido motivo de las divisiones. En la actualidad se ha perdido, hermano, la esencia, no de dar importancia a la división, sino de darle la importancia a los motivos que han producido que haya estas divisiones, estos desacuerdos y que esta unión se rompa. Ahora bien, a pesar de que hablamos acerca de que se rompe la unidad en la iglesia, tenemos que entender que es muy probable, hermanos, que si se rompe la unidad en la iglesia, el mal no provenga exclusivamente, es decir, de la iglesia, sino que nosotros sabemos que la columna de la iglesia son los hogares cristianos que conforman la iglesia. Si se ha roto la unidad en la iglesia, es muy probable que las piezas que han originado que se rompa esta unidad, que haya esta división, que haya esta confrontación, provenga de hogares que han roto la unidad como Cristo ha mandado a que sea la unidad. Es decir, se han tomado roles diferentes en los hogares y esto produce que ese pecado venga a la iglesia y también se desprenda en un pecado en la iglesia. Dice esta escritura en Hechos 14, que venía Pablo, hermanos, de terminar su primer viaje misionero y habían estado por un tiempo con Bernabé en paz, con tranquilidad, viendo cómo había sucedido todo, haciendo un recuerdo de todas las iglesias que habían visitado, de todas las vivencias que habían tenido, y que entonces a Pablo se le ocurre, hermanos, la idea de regresar a ver todas las iglesias que habían visitado, todas las iglesias que se habían levantado. Y para esto le pide a Bernabé, hermanos, que lo acompañe nuevamente. Dice que Bernabé, hermanos, está totalmente de acuerdo en seguir con la obra misionera, pero que él tiene una petición en especial, y es que Marcos, su familia, su familiar, lo acompañase en la obra en el segundo viaje misionero. Dice la palabra que Pablo no estuvo de acuerdo porque este joven Marcos, previamente, en los primeros inicios del viaje misionero, había desertado del viaje. Por esta respuesta negativa de Pablo de aceptar a Marcos en el viaje, en el segundo viaje misionero, dice la palabra en el original, hay un choque extremo de sentimientos, de emociones que les causa que tengan un conflicto, no pequeño. No fue pequeño el conflicto que hubo entre Pablo y entre Bernabé, pues esto llegó al límite, hermanos, de que se tuvieron que separar. Y que ya no sabemos después de esto más acerca de la vida de Lucas. Con esto no tenemos una implicación de que Lucas se haya apartado del Señor. Pero fue un problema grande. Tenemos que darnos cuenta que las divisiones, que cuando se rompe la unidad, es un problema serio, hermanos. Es un problema al que le tenemos que prestar demasiada atención. Es un problema que no se debe de dejar pasar por alto y si no, pues no importa. Si quieres irte, pues te vas y no pasa nada. Ahora bien, este ejemplo que yo les estoy dando es un ejemplo sumamente glorioso, porque a diferencia de las divisiones que hemos tenido en la iglesia, hermanos, no solo en esta iglesia, en la iglesia de Capilla, en la iglesia de Cuernavaca y alrededor del mundo, este ejemplo práctico de la iglesia que está dirigiendo Pablo, Bernabé, hermanos, Silas, Timoteo, inclusive Marcos,
nos da la descripción, hermanos, que muy lejos de las divisiones que nosotros tenemos en mente, esta división redundó en que no se dejara de predicar el evangelio, sino que por el contrario, Bernabé predicó el evangelio ahora hacia el sur y Pablo va hacia el norte, es decir, se sigue exponiendo la verdad del evangelio. Ahorita vamos a entender un poco más acerca de todo esto, pero me gustaría que entendiéramos las dos posiciones que están sucediendo aquí para que veamos cómo es que se rompe la unidad y cuál es el motivo de que se rompe la unidad. Lo primero es, vamos a ver por un lado quién era Juan Marcos, quién es Marcos, y por el otro lado vamos a ver las experiencias que estaban sucediendo con Pablo y con Bernabé. ¿Por qué Pablo es capaz de decirle a Bernabé, no Bernabé, Marcos no va más con nosotros? ¿Y por qué Bernabé es capaz de decirle, bueno, si no va Marcos, entonces yo tampoco voy? Tenemos, hermanos, que Marcos es el autor del Evangelio, como nosotros lo sabemos, de Marcos. Era un creyente de la iglesia primitiva, de quien se habla, hermanos, principalmente en el libro de los Hechos. Marcos se menciona primeramente como el hijo de una mujer llamada María, cuya casa se usaba como un lugar para que los creyentes se reunieran y oraran. Más tarde Marcos es mencionado como compañero de Bernabé y Pablo durante los viajes que realizaron juntos. Marcos también era familiar de Bernabé. Marcos era ayudante en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Sin embargo, él no se quedó durante todo el viaje. Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé en Panfilia y dejó la obra. La Biblia, hermanos, no nos dice con exactitud por qué Marcos desertó, pero su abandono llegó justo después de un tiempo sumamente difícil en Chipre, donde solamente hay un convertido y donde se comienza a manifestar, hermanos, algo que la iglesia ha olvidado en la actualidad, y es lo que dice la escritura de Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando Marcos comienza este viaje misionero con Pablo y con Bernabé, llegan a Chipre y ven tal oposición que posteriormente a esta oposición lo único que sabe es que Marcos deserta de la obra misionera y regresa a Jerusalén. Dicen los historiadores, es muy posible que el joven Marcos se haya desanimado por la dureza de lo que veía en el camino y decidió volver a la comodidad del hogar. Después que Pablo y Bernabé regresaron de su primer viaje, Pablo expresó el deseo de volver a los hermanos en las ciudades que previamente había visitado para ver cómo estaban. Bernabé estuvo de acuerdo en el viaje, hermanos, como se los comento, pero no estaba dispuesto a aceptar nuevamente a Marcos como compañero de milicia. ¿Por qué? ¿Por qué no estaba dispuesto? Porque sabía Pablo, hermanos, que todo aquel misionero que es enviado, hermanos, a la obra, tiene que tener celo, tiene que tener valor, tiene que tener compromiso, tiene que saber, hermanos, que la obra redunda, como lo decía Pablo previamente. Es necesario que nosotros sepamos que estando en la iglesia y compartiendo el evangelio, como nosotros lo hacemos comúnmente entre semana, muy posiblemente nos traiga y redunde en que tengamos muchas tribulaciones, muchas pruebas, muchas angustias. Esto es lo que estaba viviendo Marcos, hermanos. Cuando él se enfrenta a esta prueba, hermanos, del primer viaje misionero, deserta y Pablo y Bernabé siguen adelante, hermanos. La escritura describe, hermanos, que Pablo y Bernabé siguieron adelante con todos los conflictos, hermanos, que tenían con judíos, con gentiles, cómo los exponían, hermanos, a vituperios, cómo los apedreaban, cómo los metían a la cárcel, y aún así, inclusive, Pablo y Bernabé seguían predicando el evangelio, pero eran Pablo y Bernabé. Marcos, hermanos, era como muchos de nosotros hoy en la iglesia. Marcos, hermanos, lo vemos involucrado en una cosa, involucrado en otra cosa, partícipe en otra cosa. Lo vemos metido en los asuntos de la iglesia, hermanos, pero no involucrado seriamente con nada de la iglesia. Yo les digo como muchos de nosotros, hermanos, porque
muy comúnmente nos gusta involucrarnos en las cosas o en lo que somos mejores o en lo que no involucra que nuestra carne sufra. No queremos ir a capilla porque por lo regular es noche y hace demasiado frío. No queremos evangelizar por las muy noche porque es peligroso. Por lo regular, hermanos, cada uno de nosotros busca servir, hermanos, en los ámbitos en que su vida no se vea golpeada o afligida por las circunstancias. Y era lo que sucedía con Marcos. La Escritura describe, hermanos, que cuando el Señor muere, resucita y asciende, hermanos, la iglesia sigue avanzando en la predicación del Evangelio. Pedro es encarcelado y dice que la iglesia se reunía en la casa de la madre de Marcos. Significa que Marcos estaba involucrado a ciencia acerca de lo que es el Evangelio. Sabía que las prisiones eran algo real, sabía que la persecución era algo real, sabía sin lugar a dudas, hermanos, que esto tenía que venir, pero desafortunadamente en el corazón de Marcos estaba habitando algo que muy comúnmente nos sucede a todos nosotros. No tomamos con demasiada seriedad las cosas del Señor. Marcos, hermanos, quiere decir esto que desde que era muy joven, si cuando estaba con Pablo y Bernabé en el viaje misionero, era joven, imagínate todavía cuántos años atrás, Marcos ya sabía acerca del Señor. Nuestros hermanos que se dedican minuciosamente a estudiar, en la escritura de Marcos dice en la parte final que había un joven, hermanos, que iba envuelto en una sábana siguiendo al Señor y lo desnudaron, queriéndolo prender, y huyó. Todos los historiadores dicen que era Marcos siguiendo al Señor. Entonces tenía de vista, hermanos, lo que era el Señor. Y es lo que sucede en la actualidad, hermanos. Hoy estamos expuestos a la verdad del Evangelio. Escuchamos el compromiso del Evangelio. Escuchamos de los pastores que andan predicando el Evangelio, de los diáconos que están predicando el Evangelio, de los misioneros que están predicando el Evangelio. Pero muy probablemente, hermanos, nosotros decimos, bueno, gloria a Dios por ellos. No se trata de eso. Y decía en la oración previamente hace unos momentos los hermanos, no pedimos por nuestros hermanos que el Señor tenga compasión y piedad, sino por nosotros que no estamos dispuestos a hacer eso. Cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, de este pasaje, tenemos que darnos cuenta que hay algo que detona que se rompa la unidad que había entre Pablo y Bernabé. Nosotros sabemos que Pablo era un hombre de carácter duro, comprometido, que no le importaba ser apedreado, que no le importaba ir a la prisión más baja, que no le importaba pasar hambre, desnudez, no le importaba sufrir naufragio, nada, hermanos. Y tenemos a Bernabé, hermanos, que complementaba totalmente a Pablo, hermanos. Bernabé tenía un corazón apacible, era amable, era bondadoso, hermanos. Por eso le pusieron Bernabé, hijo de consolación. Cuando Pablo no tenía esperanza alguna de poder encontrar a los apóstoles, Bernabé lo toma y le dice, Pablo, ven, yo te voy a llevar con los apóstoles para que ellos vean tu cambio, tu transformación. Pablo y Bernabé eran un equipo, hermanos, tremendo. Era un equipo, hermanos, que el apóstol Pablo describe que nadie había trabajado como él, pero no solamente él, sino los que estaban con él, Silas, Lucas, Timoteo, el mismo Marcos años después. Pero hubo algo, hermanos, que detonó que ellos dos en algún momento dijeran, ¿sabes qué? Tú por tu lado, yo por mi lado, y vamos a seguir. ¿Qué es lo que lo detonó? La vida de una persona, la vida de un miembro de la iglesia. Y por lo regular, hermanos, en la iglesia lo que detona el problema es siempre la vida de un hermano de la iglesia. Digo hermano porque pensábamos que era hermano. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que las divisiones no solo surgen, hermanos, porque tienen que surgir, que los problemas no solamente vienen porque tienen que suceder como en todos lados suceden. Los problemas vienen, hermanos, porque hay poco interés en el alma y en el corazón de las personas. En este caso podríamos decir, bueno, es que Marcos era un joven pues sin experiencia, todavía le faltaba mucho por vivir, había muchas cosas por hacer. Sin en cambio Bernabé y Pablo, pues bueno, si ya morían, pues ya habían hecho algo por el Señor.
Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que la riña que hubo entre Pablo y Bernabé no fue algo sencillo. Podríamos decir que el mejor equipo de evangelismo se había dividido, había sucedido algo. A nosotros muchas veces nos sorprende, hermanos, que no haya un acuerdo entre nosotros. A veces sucede, hermanos, pero estos desacuerdos no nos deben de llevar y motivar a tener una separación y alejarnos del Señor. En las divisiones actuales que la iglesia moderna está viviendo, hermanos, sucede algo bien curioso. Y es que por lo regular quien surge en una división o en un problema, hermanos, tiende a hacerse a un lado de la obra y decir, yo puedo por mi propia cuenta servir al Señor. Yo puedo por mi casa propia servir al Señor. Y es casi, hermanos, una forma segura de decirlos, que todo aquel que piense que sirve solo en su casa al Señor, lo sirve, hermanos, viendo predicaciones de alguien más por televisión. ¿Por qué digo esto, hermanos? Cuando nosotros analizamos este capítulo de Hechos capítulo 15, hermanos, nos damos cuenta que esta división descrita en la palabra, aunque suena como un problema malo, hermanos, porque yo les describo, fue un problema que desencadenó una unión entre hermanos. Pero si tú te das cuenta, hermanos, dice que Marcos, ¿a dónde se fue una vez que decidió no seguir a Pablo y a Bernabé? Dice que regresó a Jerusalén. No agarró y dijo, bueno, me voy a ir a casa de mi mamá porque está bien peligrosa la obra. Dice que él regresa a Jerusalén y se queda en la obra en Jerusalén aprendiendo, siendo aún enseñado por los apóstoles, en el caso más específico de Pedro. Dice que Bernabé, hermanos, una vez separado de Pablo, ¿qué hace, hermanos? Se enoja y se va a su tierra, se enoja y se va a su casa solamente a él estar estudiando solo la palabra y él solito puede contra el mundo entero. No. Él toma, hermanos, la decisión de pedir a Marcos y decirle a Marcos, ¿sabes qué, hijo? Ven, vamos a ir a enseñarte otra vez a ti desde los principios más básicos. Todos nuestros hermanos dicen, Bernabé tenía un corazón tan tremendo que a todos aquellos que rechazaban la iglesia, Bernabé los tomaba y el Señor lo usaba para transformar esos corazones. Démonos cuenta, hermanos, esta división descrita aquí en Hechos no es como las divisiones que estamos viviendo en estos días. Esta división, sin lugar a dudas, mostró, hermanos, un cambio en el pensamiento humano. Un cambio en el hecho, hermanos, de que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Pero un cambio, hermanos, que es en base a darnos cuenta, hermanos, que nosotros necesitamos de mayor compromiso con la obra del Señor. Yo les decía el día de ayer, hermanos, es muy común que nosotros pensemos que el cristianismo es miel sobre hojuelas. Es muy común que nosotros nos acerquemos a Cristo pensando que estando en Cristo habrá dinero, habrá salud, habrá carros, habrá casas, habrá matrimonios de lo más felices del mundo. Es muy común que la gente piense eso, pero lo descrito por los apóstoles, hermanos, es lo siguiente: es necesario que a través de muchas pruebas, es necesario que a través de muchas tribulaciones, es necesario que a través de las predicaciones de los pastores que confrontan el pecado de las ovejas, entremos al reino de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando hay esta confrontación? ¿Qué pasa cuando hay algo que ya no te gusta? ¿Qué pasa cuando hay algo en el que tú piensas que tienes la razón y que los demás deben de sujetarse a tu razón? Dice la Escritura en Juan 17, del 21 al 23, Jesús oró de esta forma: que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Este es el propósito de Dios para nosotros como iglesia.
Jesús no tenía en su mente en la oración, hermanos, que vendría la división y la prueba y nos iríamos cada quien por su lado. No, Él tenía en mente que sí, en realidad somos hombres imperfectos, pero lo que está pidiendo al Padre es que tú y yo guardemos la unidad. Que nos importe la unidad de la iglesia más allá de nuestro éxito como cristianos. Que nos preocupemos más por guardar la unidad de la iglesia, que nuestro nombre sea, hermanos, resonando allá afuera por nuestro ministerio. En la actualidad, hermanos, estamos tan preocupados porque en la iglesia nos reconozcan cada obra que realizamos, que olvidamos que lo importante en la iglesia no es la obra que tú realizas, sino aquel que ha realizado esa obra eterna de redención. ¿Qué les pasó a Pablo y a Bernabé? ¿Quién tenía la razón de los dos? Si analizamos las situaciones, los dos tenían la razón. Pablo no quería a otro hermano que en el momento de los latigazos se echase a correr. Y Bernabé también tenía la razón, había que darle una oportunidad más al joven Marcos. Pero ¿qué sucede en todo este problema? Tenemos que entender que cuando hay disputas, hermanos, entre nosotros, generalmente son resultado de ¿qué, hermanos? De la soberbia que habita en nuestros corazones y no de la pasión espiritual por Cristo. Siempre, hermanos, que nosotros decimos, bueno, yo mejor ya me voy a mi casa. ¿Por qué te vas, hermano? Siempre que decimos, bueno, yo ya no encuentro acomodo en la iglesia. ¿Por qué no encuentras acomodo en la iglesia, hermanos? La iglesia no es mía, la iglesia no es de Pastor Charlie. Si tú dices que no encuentras acomodo en la iglesia, estás diciendo que no encuentras acomodo en Cristo. ¿Por qué vienen, hermanos, las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Qué dice la Escritura? Por nuestras pasiones, por la pasión que hay en tu corazón. Hay algo que te apasiona más que Cristo y por eso estás dispuesto a luchar más por esa pasión que por Cristo. ¿Cuál era la pasión de Marcos, hermanos? Que estaba dispuesto a luchar más por esa pasión que por Cristo. Pues salvar su vida, hermanos. Él analizaba la situación y decía, Pablo, estamos en Chipre, un solo convertido y te han dado de latigazos más que a todos los apóstoles juntos. Mejor me regreso a Jerusalén porque ahí están las columnas de la iglesia y voy a aprender bien. ¿Qué comúnmente dice, hermanos, nuestra pasión? Ay, para escuchar a estos pastores, mejor me voy a mi casa y voy a escuchar Paul Washer, voy a escuchar los sermones de Charles Spurgeon, voy a escuchar a Sugel, porque en ellos hay sabiduría. Hermano, por favor, lo único que estás queriendo amar es tu propia pasión. Vas al menú, seleccionas la predicación que ocupas para esa semana. Sí, esta es la indicada. Esto es lo que yo estoy sintiendo en este momento. Por favor, hermano. El hecho de que tú no quieras guardar la unidad con la iglesia es porque hay demasiada soberbia en tu corazón. No estamos aquí, hermanos, para que encontremos en el menú lo que necesitamos en esa semana. Estamos aquí para alabanza y gloria del nombre de Dios. No estamos aquí para ver si tu ministerio es el más glorioso de la iglesia. Ni siquiera estamos aquí para que el pastor mencione tu ministerio en la iglesia. No estamos aquí tampoco para ensalzar el ministerio de Pastor Charlie. Estamos aquí para alabanza y gloria del Señor. Te invito a que pienses, hermano, en la última vez que te enfadaste con otro hermano creyente. Y pienses, hermano, en qué se desencadenó todo eso. Esa lucha que tú hayas llegado con pastor y pastor, ya no estoy de acuerdo con mi hermano. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no estás de acuerdo con él? ¿Por qué has expresado eso? Yo solo lo digo porque yo creo que yo tengo la razón. Hermano, eso es soberbia. Hermano, es que mi experiencia de tantos años me enseña que yo debo de tener la razón. Hermano, estás pecando con soberbia. Si tú deseas guardar la unidad de la iglesia, si en algún momento tú te has puesto y has dicho, Señor, que la iglesia crezca, que cada silla sea llenada por un alma que se humilla a ti, Señor. Si algún momento lo has pensado, hermano, tendrás que hacer a un lado la soberbia que hay en el corazón. Tendrás que hacer a un lado la sabiduría que hay en tu propio corazón. Porque, ¿qué crees, hermano? No puedes confiar ni en tu propio corazón.
Y entonces, ¿en quién puedo confiar, pastor? Solamente en el Señor. Solamente en el Señor. Cuando no nos sometemos a la unidad del Espíritu, hermanos, nuestra mayor fortaleza se convierte en nuestra mayor debilidad. ¿Cómo es esto, hermanos? En la actualidad yo me estoy gozando tanto con Pastor Charlie de ver cómo ustedes están llenos de ganas por evangelizar allá afuera, hermanos. Me lleno de gozo, hermanos, de verdad. Pues no habíamos tenido tantos hombres que nos ayudaran. Por lo regular salíamos Pastor Charlie y yo y pues nos turnábamos. Y hermano Tony también, ¿cierto? Íbamos para León. ¿Quién nos ayuda? No, pues tú le das en un hospital, yo en otro. Y ahora, hermanos, cada día tiene un buen hombre que pueda servir. Pero sabes que incluso ese gozo se puede convertir en tu mayor debilidad. Puede ser que en algún momento tú digas, bueno, yo he evangelizado, yo he ido, yo he estado, pastor. Pero fíjese que el hermano tal, ese no nos acompaña a ningún lado, pastor. Debe de hablar con él y exhortarle, porque nosotros ya empezamos a sentirnos cansados y ojerosos, pastor. Hermanos, tal vez tu mayor virtud, que es el evangelismo, se está convirtiendo en tu mayor debilidad, porque te está llevando a pecar. Si quieres guardar la unidad, ve con tu hermano, amístate y dile, amado hermano, ¿sabes qué? Creo esto. No quiero ir y pecar y murmurar contra ti, diciéndole a otro hermano lo que he visto de ti. Ve, toma a tu hermano, habla con él, reconviénelo. Que entienda la gracia salvífica de Cristo. Que entienda cómo es que tú estás allá afuera en la lluvia, predicando el evangelio, abrazando a los perdidos, llamando al Señor que salve a los suyos. Pero no trates de quebrar la unidad. No busques destruir la unidad. Estamos llamados por el Señor a guardar la unidad de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo pelea con Bernabé, hermanos, le dice, Bernabé, entiéndeme, no me puedo llevar al hermano Alan porque ese hermano de repente no llega, hermano. No me lo puedo llevar, Pastor Charlie, no me lo puedo llevar. Mejor mándeme a Tony porque va a estar ahí bien temprano, hasta antes que yo. Es más, si puede que pase a mi casa, yo me lo llevo a él. Pablo le dice a Bernabé, Bernabé, no me puedo llevar a Marcos porque mira, tengo muchas cosas porque no es joven, le da miedo. Hay veces que nada más está pensando en Pedro o en Jacobo o en Juan y está conmigo. Bernabé, yo no me lo puedo llevar. Bernabé, acuérdate, la última vez que nos latigaron, Marcos estaba escondido atrás. Y parecen razones ciertas, pues decimos, si vamos juntos, hay que sufrir juntos, hermanos. Pero Pablo, sin darse cuenta, estaba quebrando la unidad. La razón era buena, pero estaba quebrando la unidad. Y Bernabé dice con un corazón muy bueno, Pablo, ¿sabes qué? Yo te ayudé cuando nadie te quería a ti. Yo te tomé, te llevé, te presenté, es más, yo di mi palabra. Pablo no los va a matar, viene conmigo. Pablo, no le guardes rencor a Marcos. No, Bernabé, no voy. Entonces yo tampoco voy contigo. Rompió también la unidad. ¿Por qué? Porque sus posturas de ambos pensaban que era la mejor. La mía es la correcta, date cuenta. Y ahora en la actualidad nosotros como cristianos decimos, no, es que teológicamente mi propuesta es la mejor. Date cuenta. Hermano, entiéndeme, el Señor nos llama a ir, según Mateo 28, dice ir y predicar el evangelio. Ok, ya lo predicaron. ¿Cuántos discípulos están haciendo hoy en día? ¿Cuántas veces han ido a visitar a los que ya han evangelizado? Porque somos llamados a ser discípulos, no solo a predicar el evangelio. Ir y a ser discípulos. Y entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta que por un lado, hermanos, Pablo estaba dispuesto a romper la unidad porque no se respetaba su punto de opinión. Y Bernabé estaba súper dispuesto a romper la unidad también porque no le interesaba el razonamiento de los demás. Yo creo, mi corazón me dice que Marcos hay que darle chance, hay que darle una oportunidad más, se va a levantar. Y Pablo dijo, no, mira, si yo lo analizo,
Marcos ya no hay oportunidad, siento que ya no. Es muy común, hermanos, que nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro pensamiento, es más, la confianza en nuestro propio corazón, nos lleve a romper la unidad. Cuando hay conflictos, hermanos, nuestro objetivo debe de ser el amor vestido de humildad. Siempre que hay conflictos, nuestro modelo a seguir es Cristo. Siempre, hermanos. Dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2, del verso 5 al 7, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quiénes son los que desean irse de la iglesia? ¿Quiénes son los que desean en lo secreto de su casa instruir a su familia? Solitos, porque solitos pueden. Todos aquellos que no deseamos en algún momento de nuestra vida someternos en humildad a alguien más. Con esto no quiero decirles, hermanos, que les hablamos que se sometan a nosotros como pastores. Por lo regular, los problemas, hermanos, que surgen en la iglesia, que causan divisiones, ¿con quién creen que son los problemas? Entre ustedes, hermanos. Por lo regular, es que yo vi que el hermano no quiere ayudar, hermano, y yo estoy haciendo mucho. Yo barro y trapeo. Que alguien me ayude a trapear, pastor. Yo he ido a evangelizar y aquel hermano nada más sirve el café, pastor. Por lo regular, cuando quiebran la unidad, no es porque el pastor hizo o dejó de hacer algo. Es porque entre ustedes ha habido algo, hermanos. Algo que no han estado dispuestos a someterse a humildad a los demás. A tomar el ejemplo de Cristo. Este es un caso real para todos nosotros, hermanos. Estamos llamados a guardar la unidad. A guardar la unidad. Ahora, hermanos, dice el texto acerca de los que causan división. ¿Qué dice, hermanos? ¿Recuerdan el texto? Apenas lo vieron, hermanos. ¿Qué debemos hacer? Y a los que causan división, hermanos, recíbelos en tu casa y platica con ellos a ver qué puedes hacer por ellos. Y a los que causan división, vente, invítalos a comer, a lo mejor tú los puedes reconvenir. Y a los que causan división, platica con ellos, a lo mejor su pecado también es tu pecado y juntos se van a divertir. Hermanos, la división es cosa seria. La división viene a causa de que vimos el pecado, levantamos el tapete y lo guardamos. Dije, yo soy medio duro de carácter. En cuanto el pastor me diga algo, yo también le voy a contestar. Entonces guardo mi carácter ahí para unos 2, 3 meses. Ahora que venga Navidad, le voy a dar con todo al pastor si habla de la Navidad. Hermanos, tenemos que darnos cuenta. Cada vez que ha surgido una división en la iglesia, en las familias, es porque no estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo. No estamos dispuestos, hermanos, a que nosotros seamos golpeados por los demás. No estamos dispuestos a dar nuestra vida en rescate por los demás. No estamos dispuestos a aceptar que no siempre tenemos la razón. No queremos aceptar eso. Yo sí quiero a Cristo, hermano, lo quiero, yo amo a Cristo, de verdad que lo amo con todo mi ser. Es más, yo lloro cuando estoy orando porque amo a Cristo. Y entonces, ¿por qué regañas de esa forma a tu esposa, hermano? Bueno, es que ella a veces me saca de quicio, hermano, pero eso no implica que no ame a Cristo. No, hermanos. De la misma forma que Cristo amó a su iglesia, nosotros los hombres somos llamados a amar a nuestra esposa, hermanos. Yo les decía hace un momento, hermanos, es muy común que la división viene a la iglesia cuando hogares cristianos están divididos, hermanos. Eso es un hecho real, hermanos. Ayer hablaba con los hermanos y yo les decía, hermanos, un poco de levadura, dice la palabra, leuda toda la masa. Un poco de levadura. Basta migajas, hermanos, migajas de pecado para que todo se corrompa. Yo quiero invitarles, hermanos, a que no piensen, hermanos, que somos duros cuando
alguien decide ya dejar de venir, o cuando alguien por su propia voluntad decide que ya no está cómodo con la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos que velar por el cuerpo de Cristo. Hermanos, nos duele en el alma cuando alguien nos dice, ¿sabe qué, hermano? Porque ya ni sus pastores somos. ¿Sabe qué, hermano? Ya no voy a ir porque la verdad ya no me hallo. Ya no me encuentro. Pues ¿con quién no te hallas, hermano? ¿Con quién no te encuentras? ¿Ya no ves a Cristo? Decía mi pastor Charlie hace unos días, me decía, hermanos, cada vez que platico contigo, hermano, hay alguien que tiene un reencuentro con el Señor, pues ¿en qué pecado volvió a caer, hermano, para tener otro reencuentro? Hermanos, nos duele en el alma cada vez que hay divisiones como no tienes idea. Se nos parte el corazón de ver que las almas se van y que deciden libremente irse, hermanos. Pero tenemos que darnos cuenta que esas decisiones, las divisiones que hay en nuestra familia, la división que hay en la iglesia, la división que es más tú puedes producir en tu trabajo, no viene, hermanos, porque es algo espontáneo. Surgió el problema y me divorcié, pastor. ¿Cómo? ¿Qué pasó así de la nada te divorcié? Sí, yo así soy. Yo si tomo una decisión, ya mañana lo hago. ¿Y por qué no tomas la decisión de evangelizar y mañana lo haces? No, es que eso se ocupa prepararse, pastor. Bueno, hermanos, está bien. Hermanos, tenemos que darnos cuenta. Para unas cosas somos bien prestos, hermanos, para arrancarnos en ira contra la iglesia, contra el pastor, contra los diáconos, contra los que sirven. Si no nos gusta cómo barrieron, muy probablemente, pastor, no están barriendo bien, ¿eh? La iglesia no tiene buena presentación. Hay que echarle ganitas con eso, pastor. Hermano, no digas nada, toma la escoba, ve y ayuda a los sugieres. Pastor, ¿sabe qué? No me gusta ya la comida del hermano Alan. Le voy a dar consejos al hermano Alan. No le des consejos. Ve con él, guisa con él, sufre con él. ¿Qué vas a sufrir? Que hermanos como tú vayan y le digan cosas. Cuando alguien vaya y a ti también te esté diciendo cosas, te vas a aguantar. No, pastor, entonces yo no voy porque no le va a gustar a nadie mi comida. Entonces, hermano, no hagas nada. Pastor, yo no estoy de acuerdo en que se den los servicios a las 9 de la mañana porque es domingo, pastor. Yo trabajo de lunes a sábado y el domingo, ¿qué cree, pastor? Es el día que yo quisiera despertarme más tarde. ¿Qué le parece si lo hacemos a mediodía? Ok, hermano, mediodía. Hermano, llegaste a la 1, ¿qué pasó? Ay, pastor, es que es bien complicado. No, hermanos. Para todo podemos quebrar la unidad de la iglesia. Para todo, hermanos. Para todo buscamos argumentos para quebrar la unidad de la iglesia. Pero no buscamos ningún argumento, hermanos, para añadir a la unidad de la iglesia. ¿Qué sucedió con Marcos? Su historia es que desertó en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, regresa a Jerusalén, hermanos, y muy comúnmente nosotros decimos, es que ¿sabes qué? Que este hermano desertó y ya se fue, pero Marcos no había desertado, sí tuvo temor, como cualquiera de nosotros tiene temor por su vida, pero ¿qué hizo? Se fue con aquel que también había negado al Señor. ¿Quién fue que negó al Señor? Pedro. Se fue con mismo Pedro y Pedro sabía las condiciones de negar al Señor porque al parecer Marcos había negado al Señor. Mientras latigan a tu hermano, tú corriendo a esconderte. Marcos, ¿qué es eso? Señor, es más, si yo necesito morir por Pastor Charlie, yo muero. Mi Pastor Charlie está muriendo. Ay, ese hermano, yo le dije que no predicara el evangelio en el hospital. Hermano, así somos. Así somos. Tenemos que entender, hermanos, que si queremos sumar a la unidad, ¿sabe qué, pastor? Tuve temor ese día de evangelizar, pero mañana voy a estar a primera hora con ustedes aprendiendo a evangelizar. Y entonces Marcos, lejos de irse al mundo y sentarse en su tele a buscar la mejor predicación para su vida y su familia, se fue con Pedro y Pedro le doctrinó, le enseñó y le dijo, ¿sabes qué, Marcos? Vamos a escribir el evangelio y vas a plasmar todos los milagros que el Señor hizo. Y vas a tener las vivencias que yo tuve con el Señor. A tal grado que Pablo después le dice a Timoteo, Timoteo, tráeme a Marcos.
porque Él me es útil para la obra. Y tú dices, Señor, bendito sea tu nombre, porque lo que parecía en destrucción de la obra redundó para la gloria del Señor, pues nuestro hermano Marcos fue el primero en levantar una iglesia en Alejandría. Pero no fue, hermanos, destruyó la iglesia y se fue a su casa y bueno, pues ya ahora voy a ver la tele. Lo que tenía que saber de Cristo ya lo sé y entonces ya soy salvo y nos vemos allá con el pastor Charlie en la eternidad. No, hermanos, así no es. Así no obra la salvación. Se nos ha dado un privilegio acerca de la salvación. Este privilegio es que ni tú ni yo la merecíamos. Pero el hecho de que ni tú ni yo la merecíamos no significa que hoy tú tomas la salvación, la haces bola como si fuera basura y la avientas al bote de papel. Y bueno, pasado mañana vengo y la saco, que es estudio bíblico, y otra vez soy cristiano. No, hermanos. Aquí debes de forjar tu carácter. No soportas a mi hermano Paulino, ora con él, vete a su lado y todos los domingos vas a estar orando con él a su lado. Hermano Paulino, hasta que yo te ame como amo a Cristo, entonces podré pasarme al lado de mi esposa. Hermanos, aquí es donde estamos forjando el carácter. Todos tenemos diferente pensamiento, por supuesto, pero nos une el pensamiento de Cristo. Que Él dio su vida por todos nosotros, que Él se humilló hasta lo sumo, hermanos, que no le importó, hermanos, hacerse hombre y no le importó morir en una cruz por nosotros. Pero a ti hoy te importa tanto, hermano, que se evangelice a las 9. Que vayan tantos días. Una ocasión me agarró un hermano. Oye, ¿sabes qué? Tantos días, pastor. Pues ¿cuántos trabajas tú? 5, a veces 6. ¿Tantos días trabajas? Dijo el Señor, yo trabajo todos los días. Así es el cristiano, todos los días trabajamos. ¿Sabes por qué trabajamos todos los días? Porque todos los días alguien va al infierno. Todos los días alguien está yendo al infierno. Y eso es el motivo por el cual día y noche trabajamos para la gloria del Señor. Dice el Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué hermoso salmo, hermanos. Yo voy a la iglesia los domingos porque allí envía Jehová bendición, ¿cierto? Pero tú tienes que estar cierto de que estás viviendo en armonía con los hermanos. Porque si no estás viviendo en armonía con los hermanos, ¿qué crees? No estás recibiendo bendición de parte del Señor. Porque cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. La Escritura tiene una armonía total, es orgánica, de tal forma, hermanos, que cada versículo es verdad. Y que en la Escritura nada se puede negar con la misma Escritura. No se contradice. Cuando este salmo dice que los hermanos habitan en armonía, quiere decir lo mismo. Habitan de tal forma, hermanos, que no se contradicen. No porque no puedas tener otra idea diferente del hermano. Sí puede haber una diferente. Pablo y Bernabé la tuvieron. Pero esta implicación no significa que no puedas trabajar junto con tu hermano. No tiene una implicación de que no puedas esforzarte junto con tu hermano. Sí se puede. ¿Cómo se puede? A través de humillarte ante el Señor. Tenemos que velar, hermanos, por la armonía de la iglesia, por la unidad de la iglesia, por guardar la fe en la iglesia. Tenemos que saber, hermanos, que ni Pablo ni Bernabé estaban ni en el error el uno o el otro. Ambos tenían su grado de razón. Pero esto no les hizo llevar a decir, ¿sabes qué, Señor? Pablo, siendo Pablo, Señor, guarda un rencor. Mejor ya no. Para ser cristiano como Pablo, Señor, ya no. Ya no. No, hermanos. Esto los motivó aún a entregarse más. Tanto Pablo como Bernabé murieron siendo martirizados. Quiere decir que los dos entendían, hermanos, que podía haber un desacuerdo,
Pero de que ambos morirían por Cristo, ambos morirían por Cristo. Hermanos, la apostasía, hermanos, en la iglesia no viene porque el Papa dice algo acerca de la iglesia. La apostasía no viene porque los musulmanes dicen algo de la iglesia. La apostasía no viene, hermanos, porque el vecino de enfrente no nos deja estacionarnos aquí al lado. No viene por eso, hermanos. La apostasía viene porque un sucio corazón decide creer que él tiene más la verdad que Cristo. Porque el hombre decide creer que sus necesidades son superiores a las de los demás. Por eso viene la apostasía. Hermanos, cuando hablamos de la apostasía, yo no les quiero decir que voltees a ver al de la derecha o al de la izquierda para que te cuides de él porque puede apostatar. Quiero decirte que te cuides de ti mismo. Cuídate de ti mismo. En la Escritura, hermanos, en Corintios se nos invita y dice el apóstol Pablo, bueno, si ustedes tienen la verdad, si ustedes saben el Evangelio, examínense a ustedes mismos y pruébense si en verdad están en Cristo. Eso es lo que tenemos que pensar cada vez que estamos quebrando la unidad de la iglesia. Examínate a ti mismo, hermano. Examínate, pruébate a través de las grandes verdades de la Escritura y dictamina tú solo, hermano, si estás en Cristo. Ayer yo les decía, hermanos, no examines al esposo, ni a la esposa, ni a los hijos. Examínate tú. Porque si la raíz de amargura crece en tu corazón, tú eres el que va a impregnar todo tu hogar de amargura. Porque si tú eres soberbio, padre de familia, harás soberbia a tus hijos, harás soberbia a tu esposa. Por lo regular, hermanos, cuando un hogar está en pecado y creen tener la razón, la esposa defiende el argumento del esposo más que la verdad de Cristo. No, pastor, es que mi esposo tiene razón. El hermano Tony habla muy duro. Usted lo tiene que regañar. Él no es pastor. Que hable más bajito. Que no nos regañe tanto. No, hermanos. Tenemos que darnos cuenta que todo comienza desde nuestro hogar. Tenemos que enseñarle a nuestra esposa, hermanos, a guardar la unidad con nosotros. A nuestros hijos, a guardar la unidad con nosotros. Porque la iglesia se compone de muchos hogares, hermanos. De muchas diferencias culturales, económicas, de intelecto. Sí, hermanos, somos diversos todos, somos diferentes. Pero el Salvador es el mismo. Y si la implicación es que el Salvador es el mismo, dice la Escritura, porque nuevas criaturas somos en Cristo. Todos somos nuevos en Cristo. Todos tenemos el mismo Dios, el mismo Padre, el mismo Espíritu. Diversidad de dones, por supuesto, pero trabajando por el bien común que es Cristo. Aquí nadie importa más que el otro, hermanos. Aquí el que importa es Cristo. Cristo, Cristo y solo Cristo. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que muchas veces nosotros somos Pablo, muchas veces nosotros somos Bernabé, pero la mayoría de las veces, hermanos, somos Marcos. Somos capaces de meternos en medio de una buena amistad y despedazarla porque no nos gusta cómo se están llevando, hermanos. Y encontrar defectos interminables. Hermano, te invito a que pienses en una cosa. Todos y cada uno de aquellos que hemos dejado una iglesia o que han dejado en la actualidad una iglesia, deberán a su tiempo dar evidencia de que estaban en lo cierto. ¿Cuál es esa evidencia? Que sean como Marcos y levanten una iglesia en Alejandría. Todo aquel que decide, no, pastor, ya no me hallo, pues yo solito en mi casa puedo, pastor. Ok, no hay problema, tú puedes, Cristo es poderoso para hacer.
Pero si estás seguro que esa es la voluntad del Señor, a su tiempo deberás dar fruto, no a nosotros, no a la iglesia de aquí de Guadalajara, sino fruto para el reino de Dios. Evidencia de que es cierto. Tenías que salir porque era la voluntad del Señor. Pero si hoy no estás seguro de eso, hermano, te invito a que te humilles a la presencia del Señor y pienses qué es lo que tú estás haciendo hoy en día para añadir a guardar la unidad de la iglesia del Señor. Me acuerdo que los carismáticos muy comúnmente dicen, no, porque ningún arma forjada prevalecerá contra la iglesia del Señor. Y nosotros lo tomamos, vemos un problema, ningún arma forjada puede contra la iglesia del Señor. Por supuesto que no, hermano, pero ¿qué tal tus chismes? ¿Qué tal tu murmuración? ¿Qué tal la mentira? ¿Qué tal la flojera espiritual? Por supuesto que no puede con la iglesia del Señor, pero puede con tu carrera espiritual. Puede con tu compromiso con la iglesia. Y el Señor no permitirá que su iglesia perezca, pero tú recibirás la recompensa de tu rebelión. De eso puedes estar completamente seguro. Ayer decíamos con los hermanos de capilla, ¿cómo puede estar seguro que soy cristiano? Porque estás haciendo discípulos. Solo de esa forma puedes estar seguro. Porque un cristiano es un discípulo de Cristo. Y si alguien es discípulo de Cristo, ¿a qué ha sido llamado? A ser más discípulos, bendito sea el Señor. Y los primeros discípulos que tenemos, pues es nuestras esposas o nuestros hijos. Y posteriormente a eso, hermanos, cada persona a la que evangelizamos, Pablo nos muestra, esto es hacer discípulos. Levanté la iglesia, se convirtieron, ya me fui a dar el recorrido por toda Asia Menor, ya estoy subiendo, tengo que volver a irlos a ver. Dijo Pablo, he escuchado buenas noticias de ustedes, que permanecen obedientes tal como lo imaginaba, bendito sea el Señor. Yo espero que cuando regrese Pastor Charlie no me marque, hermano, despedazaste la iglesia. No, hermano. Que sepa que están más obedientes que cuando no estaban. Tenemos muchas veces temor con Pastor Charlie porque cuando no viene el pastor, la gente no viene. Y estamos orando, Señor, que te vean a ti, porque pues eres tú, Señor, no somos nosotros. De nada sirve nuestra vida, Señor, si la gente no te ve a ti. Hermanos, el apóstol Juan en algún momento dijo, Señor, le decía a la iglesia, estoy tan contento y agradecido de que me digas que tus hijos permanecen en la fe, que van avanzando, que van prosperando. Y deseo que así como prosperan en todos, prosperen en su alma. Piensen en eso, hermano, en guardar la unidad. Hay muchas cosas por hacer, hermanos, muchísimas cosas por hacer. La iglesia no solamente se compone, hermanos, de pastores y evangelistas o diáconos. Hay tantas actividades por hacer. Muchas actividades, obras de misericordia, ayudas, ujieres, visitas de enfermo. Hay muchas cosas por hacer, hermanos. Tenemos que guardar nuestro corazón, hermanos, de en algún momento sentir malestar por otro hermano, sentir celos, sentir envidia. Porque una vez que vienen esos pensamientos, hermanos, tenemos que desecharlos en el nombre del Señor y aportar a la unidad de la iglesia. Si crees que ese hermano hace mejor el trabajo que tú, pídele al hermano que te enseñe para que puedas hacer ese trabajo como él lo hace. Si crees que ese hermano no hace el trabajo y tú lo puedes hacer mejor, solicita, hermano. ¿Y qué tal le parece si yo hoy le ayudo en este día? Aporten a la unidad de la iglesia. Si ven que algo está fallando, ayuden a la unidad de la iglesia. Ahora, yo les digo, aporten y ayuden, pero muy comúnmente solamente son consejeros. Hermanos, los consejeros no ayudan mucho, se los digo en serio. Necesitamos manos. El consejo nos aporta, por supuesto, pero necesitamos manos. ¿Qué pasaba cuando Moisés ya estaba cansado, hermanos? ¿Qué hizo Aarón? Que lo avienta y que lo quita y que él agarra la vara. No, ¿verdad?
Me dijo, levántale las manos. Y muchas veces vemos al pastor que ya está caído, que ya está enfermo. Yo le dije al pastor que tomara vitaminas, no las tomó. No, hermanos, tienes que ir, pastor, yo oro por usted. ¿Cuántas veces han ido a casa de pastor a orar por él, por su vida? No para quejarse, no para preguntar, no para aconsejarlo, no para decirle nada más, pastor, vengo a orar por usted, por su vida. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Creen que no necesita de sus oraciones? Por supuesto, carga con 140 almas sobre su espalda. Y cada uno de nosotros tenemos preocupaciones, angustias, pruebas, tribulaciones, hermanos, infinidad. En lugar de quitarlo y nosotros levantar la vara, hermanos, tenemos que levantar las manos. Si ves que tu hermano está con las rodillas paralizadas, hermano, cárgalo y tráelo. Si ves que no está de ánimo, ve y ora con él, hermano, ¿qué ha pasado? Vamos a orar tú y yo juntos. No cuestiones, no preguntes, no aconsejes. Ora, hermano, ora, ora, busca del Señor. Añade a la unidad de la iglesia. Tenemos que, hermanos, meditar en esto. Y será de bendición tanto para nuestra iglesia como para nuestra casa, hermanos. Meditemos en eso. Ya no pensemos en quienes se han ido como el hecho de yo los quiero tener de regreso. No, oremos, hermanos. Si se ha tomado una decisión, que esa decisión haya sido la correcta y que ellos sigan sirviendo al Señor para su gloria. Si no lo hacen, no es nuestro problema, hermanos. Pero si tomaron una decisión, que lo hagan valientemente para la gloria del Señor. Pero los que hoy estamos aquí, hermanos, los que hoy estamos aquí reunidos y sentados, tenemos que añadir, hermanos, a la iglesia del Señor. Nuestras virtudes, nuestros talentos, hermanos, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra familia, todo, hermanos, está rendido al servicio del Señor. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre la doctrina romana y la protestante? Es que el protestante dijo, ya basta de que solamente un solo hombre sirva al Señor. Mi casa y yo queremos servir a Dios. Esa es la diferencia. Tú y tu casa, igual que Aarón, hermano, igual que Josué, hermanos. Busquen lo que quieran, hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es añadir a la unidad. Piensen en eso, hermanos, mediten en eso. Ya viene Congreso, el 4º Congreso, ¿cierto? A ver, ¿en qué mes es? Bien, hermanos, bien. Los iba a tomar con astucia, pero no se pudo, hermanos. Son muchas responsabilidades, muchas actividades. Pregunten, hermano, ¿cómo va? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se necesita? Porque es muy común que ya en el Congreso estamos y, ay, hermano, es que faltó esto. Yo les dije que algo iba a faltar. Por eso desde ahora, hermanos, añadan, únanse. Cada año vamos aumentando el número en 40, 20 personas más, 50 personas más. Entonces, hay más trabajo que hacer. Me decía mi hermanito Carlos, que lo amo tanto, hermano, es que ahora el congreso de Grace Community, súper organizado. Yo le dije, hermano, casi como el de nosotros, pero no tanto. Hermanos, así nos tiene que quedar perfecto. Hasta el día de hoy la iglesia de Guadalajara ha sido tremendamente amorosa con nosotros. Pero añadamos más, unámonos más, busquemos más. Que la gente de allá afuera diga, tremenda unidad de la iglesia que hay aquí al lado. Se aman, se gozan, se alegran. Los sábados que hacen obra de misericordia aquí afuera, hermanos, tremendo, bendito sea el Señor. Pero cuídense, unos a los otros. En esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Tu esposo no es más importante que tú, hermana, pero ¿qué crees? Tú tampoco eres más importante que tu esposo. El Señor nos ha salvado por igual, con la misma sangre, con el mismo dolor, con el mismo sufrimiento. Así es que nos tenemos que entregar con lo mismo, toda nuestra alma, todo nuestro ser y toda nuestra, hermanos, toda nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, hermanos. Vamos en oración brevemente, pero sin antes, hermanos, repetirles y rogarles, oren por la iglesia que está siendo perseguida.
Oren por el lazo que se está haciendo con Voz de los Mártires, para que si es su voluntad, el Señor acomode todas las cosas y para que cuando necesitamos que sus hijos se vayan de misioneros a la sierra, no nos digan que no. Por favor, hermanos. Porque apenas se les hizo una invitación, hermanos, vamos a ir a la sierra. Y pastor, es que esas fechas son bien difíciles. Hay muchísimo trabajo, pastor. Pero en el siguiente viaje misionero, ahora sí vamos a ir con ustedes. Y al mes deserta de la obra, pues ya no nos acompañaron. Hermanos, se los pido de favor, mediten en eso. Mediten en el futuro que quieren para sus hijos. Yo amo a mi hermano Juan, que predica tanto en el autobús con sus hijos. Ya nada más escucho cuando dice, hermano, se quedó dormido el niño. Hermano, gloria al Señor, pero está evangelizando, hermano. Yo me gozo tanto, hermanos, de verdad los amo tanto y me alegra ver que el Señor está obrando en sus vidas de una forma sobrenatural como es nuestro Dios. Oremos al Señor, hermanos. Amado Dios, te doy gracias, Señor, Padre, por la obra más grande de misericordia que ha sido hecha en la historia de la humanidad. Nos enviaste, Señor, esa promesa y cumpliste esa promesa. Enviaste a tu Hijo, Señor. Lo enviaste no para darnos dinero, no para darnos riquezas, no para darnos salud, no para darnos lo mejor en esta tierra. Lo enviaste para darnos lo más glorioso de la eternidad. Te damos gracias porque a través de Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Te pido que nos hagas conscientes, Espíritu Santo, de lo importante que es guardar la unidad de la iglesia. Que no nos consideremos más a nosotros mismos, sino que amemos más a nuestros hermanos que a nosotros. Padre Santo, que así como tú, el Hijo y el Espíritu uno son, así nosotros podamos ser unos como iglesia y unos contigo. Amado Rey, haz la obra en nosotros. Pero sabemos que al rogarte que hagas la obra en nosotros, puede que sea muy dolorosa, Señor. Pero bien lo dijo tu Hijo, tened ánimo, yo he vencido. Que hoy tengamos ese ánimo, pues tú has vencido, Cordero Santo, y nos has dado una victoria eterna y gloriosa. Padre Santo, te ruego que bendigas y guardes el corazón de cada uno de mis hermanos, que los perfecciones en tu santidad. Que tu palabra sea su bandera de cada uno de ellos, Señor. Y que cada uno de ellos luche por guardar la unidad, Señor. Que luche contra el adversario cuando quiera destruir la unidad de tu iglesia, Señor. Que combata, Señor, con todos sus miembros, Señor, por guardar la unidad de tu iglesia. Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que traigas con bien a Pastor Charlie, Señor, y familia. Esta familia pastoral que nos has dado, Señor, gracias. Te ruego que le sigas dando fuerzas para orar, para clamar, para estudiar, para prepararse, para servir, amado Rey. Por cada uno de los diáconos que se está entregando, Señor, tan fielmente a tu servicio, Señor. Por las familias diaconales, Señor, te ruego que los ayudes, Señor, porque sus esposas, sus hijos también sirven, Señor. Por cada hermano mío que está siendo evangelista, Señor, en estos momentos, y que estos mis hermanos en el transcurso de la semana salen, Señor, bendíceles y guárdales. Sabemos que el adversario no quedará tranquilo y que nos encontraremos con muchas pruebas y angustias. Te ruego que nos des el valor que tuvo Pedro cuando sabía que iba a ser crucificado, de volver a entrar a la ciudad, Señor. Danos ese valor, Señor. Y quítanos el temor, Señor, de ser crucificados juntamente con Cristo. Padre Santo, gracias por tu iglesia perseguida, Señor. Porque sé, Señor, que tú les darás una corona incorruptible de vida, Señor. Bendíceles y guárdales en este día. Dales un día, Señor. Un día de paz y tranquilidad sin la persecución. Pues sé que tienen paz y tranquilidad en tu nombre y para gloria de tu nombre. Gracias por tu palabra que es inerrante, Señor. Gracias por tu palabra que es inspirada, Señor. Gracias por tu palabra que nos confronta, que nos consuela, que nos exhorta, que nos anima. Gracias, Señor, pues en ella tenemos la vida eterna.
Gracias por esta hermosa iglesia, Señor, que nos recibe a mi esposa y a mí, Señor, y que nos trata con tanta generosidad y amor, Señor. Te ruego que se los reditúes, Señor, al 100 por 1, con dones espirituales, con fe, Señor, con valentía por tu iglesia y por tu evangelio, Señor. Te doy gracias, Padre, y todo esto te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos,